nosotros vamos a ver en el día de hoy el tema de la deformación en viga, que es otro de los puntos que tiene el examen que yo le envié, que todos lo recibieron, me imagino. O sea, saben que el examen está ya realmente en la nube. No, antes de iniciar, lamentamos la muerte del señor canciller de nuestra universidad, que ha acontecido en el día de hoy. No sé si ustedes tenían conocimiento de eso. ¿Lo sabían que el señor don Príamo falleció en el día de hoy? Sí, estuvimos viendo por la noticia que lo publicaron en CDN. En diferentes páginas lo publicaron. Sí, bueno, lamentando lo que ha pasado. Vamos entonces nosotros a continuar. Tenemos que ver dos ejemplos más que ustedes lo tienen en el examen, relacionado entonces con deformación en vigas. Nosotros vimos entonces en la clase pasada todo lo relacionado con esfuerzo por fricción y esfuerzo cortante. Vamos a ver ahora el tema de la deformación de presiones en viga. También yo le subí a la nube una tabla, no sé si ustedes vieron, tabla de deformaciones también, la tienen que utilizar para los problemas. Vamos a ver cómo interactuamos, yo se lo explico cómo interactuamos nosotros entonces con la tabla. Mire, ¿qué dice este problema? Dice, allá la flecha de la deformación. O sea, cuánto se deforma la elástica de la viga. En este caso es una viga que está en voladizo, en ménsula. En el punto medio, fíjense que no la piden acá, yo no le estoy pidiendo acá, que es en el extremo, sino realmente le estoy pidiendo en el punto C, en el punto medio. ¿Y por qué es el punto medio? Porque la viga tiene 3 pies y 3 pies, o sea, entonces yo la estoy pidiendo realmente en el punto C. Esto es ABC, por el método de área de momentos. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros vimos realmente que el método de área de momentos teníamos nosotros dos teoremas. En el primer teorema, nosotros calculábamos la pendiente, que era simple y llanamente yo conociendo entonces el área el área que forman los momentos en una determinada sección. Y después entonces tenemos el segundo teorema, que es yo entonces conociendo realmente la deformación que de la elástica a través entonces de una tangente. Yo veo la tangente, trazo una tangente por un punto de referencia. Un punto de referencia. Entonces, donde yo quiero la elástica, entonces yo digo, tangente del punto de referencia con respecto al punto donde quiero la elástica va a ser igual entonces aquí al área, a esa área que yo estoy analizando de momentos por el centroide realmente de cada área que forman cada fuerza de momentos, o sea, áreas de momentos a su centroide. Es decir, yo tengo que T, por ejemplo, T, A, B, o sea, eso significa la pendiente del punto A con respecto a B sería el área AB por entonces la distancia al centroide de A. Eso es básicamente lo que dice el segundo teorema.
Entonces, para nosotros aplicar el segundo teorema, lo que nos que realmente vemos esta tabla. Vamos a ver si yo la puedo rotar. La están viendo la tabla, ¿verdad que sí? Sí, profesor. Entonces, ¿qué dice esa tabla? Fíjense, vamos a ver. Y es importante entenderla. Dice, yo tengo diferentes tipos de carga. Esto es un par, un momento. Fíjense, par, torque, momento. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento, fíjense, yo lo tengo, el momento es en el extremo de la ménsula. Fíjense que yo lo que hago es ménsula. Siempre está referenciado con ménsula. Ménsulas son empotramientos. Entonces tengo un momento aplicado en el extremo cuyo sentido de rotación es antihorario. En cualquier punto entonces de la viga, o sea, de la viga, aquí a una sección X realmente, yo tengo entonces un momento que es negativo, que es antihorario. O sea, si yo corto, entonces tengo un momento realmente, entonces, ¿cómo? Horario. Entonces el momento es negativo. Yo le decía entonces que en este caso, como la ecuación de momento es una constante, porque es un par, entonces, ¿qué pasa? El grado de esa ecuación, como es una constante, la X no se representa, pero saben que como es una constante, entonces el grado es 0, porque X a la 0 es 1. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que un par en una ménsula, yo puedo entonces hacer un diagrama de momentos como con un rectángulo. ¿Desde dónde a dónde? Desde donde se aplica el momento hasta el punto de ménsula. Entonces, si ustedes se fijan, ese rectángulo estará formado por ¿quién? Por una base que sería la longitud, y la altura sería entonces en este caso menos el momento, fíjense que sería debajo, entonces una h debajo. Y el área de ese rectángulo, que es el área del diagrama de momento, realmente que me va a dar base por altura. Entonces, la distancia en la que se encuentra el centroide es la mitad de la base. Eso en el caso de quién? De realmente de momento, de pares. Fíjense, yo tengo entonces una carga concentrada, una fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuerza va a generar realmente un momento que es menos P por X. O sea, y entonces, el momento máximo en la ménsula sería entonces P por L, menos P por L. Como la fuerza va hacia abajo, siempre tengo entonces un momento, la altura sería P por L. Bien. Pero aquí ya tienen que ver la ecuación de momento. Fíjense que la ecuación de momento aparece entonces P por X. Entonces, el grado de la ecuación de momento es 1. Entonces aquí yo tengo 1 sobre n más 1 b por h, que fue la ecuación que yo le dije a ustedes en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que se forma realmente? Si tengo una carga concentrada, mi área de momento sería el área de un triángulo. ¿Y cuál sería el área de un triángulo? Un medio de la base por altura. ¿Cuál es la base? La longitud. ¿Y cuál es la altura? El momento que forma la fuerza con respecto a la ménsula. Y eso es ¿cuánto? P por L. Miren la altura acá. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra el centroide? A 1/3 de la base, fíjense. Esa es la distancia del centroide. En el caso de una carga distribuida de forma uniforme, yo tengo que el momento es, fíjense cuál es el momento. W X cuadrado por L. Pero como yo lo quiero en el máximo, acá en la ménsula sería entonces, y como va hacia abajo, fíjense, sería la H es negativo, entonces sería WL cuadrado sobre 2 y la base sería L. Pero aquí en este caso la ecuación de momento del área me forma esta curva de segundo grado y su área sería 1/3 de la base por la altura, donde realmente la distancia al lado recto sería aquí 1/4 de B. Para un triángulo, entonces, fíjense que yo tengo, entonces, en el caso de un triángulo, de una carga distribuida en forma variable,
¿qué tenemos? Tenemos realmente que la altura va hacia abajo, o sea, abre hacia abajo una curva de tercer grado, porque aparece el grado es 3, sería W L cuadrado sobre, ¿quién? Sobre 6. Entonces, aquí yo tengo que, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos entonces que la ecuación sería un cuarto de B por H, donde B es L, H es menos 6, L cuadrado por 6 sobre 6. Y aquí sería entonces la distancia al centroide sería un quinto de B. Entonces, eso es lo que yo tengo que aplicar. Es decir, yo debo formar entonces ménsulas. Ménsulas son empotramientos en los puntos donde yo voy a evaluar. Entonces, ¿cuáles son las ménsulas que yo formo? Las ménsulas que yo formo son las ménsulas con pares, la ménsula con carga concentrada o la ménsula con cargas distribuidas. Y aplico entonces esta ecuación, o sea, aplico estos diagramas, dibujo estos diagramas y aplico estas ecuaciones para yo conseguir el área y aplico estas fórmulas para yo conseguir entonces la distancia al centroide de esas áreas. O sea, estos, señores, son los diagramas que a nosotros dibujamos, que nos da brega dibujar. Estos son. Yo estoy diciendo que un par en una viga me forma entonces es un rectángulo, el dibujo. Que una carga concentrada me genera una carga triangular, que una carga distribuida en forma uniforme me genera entonces una curva de segundo grado y que una carga triangular me genera una curva de tercer grado. Eso es. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto? Aquí hay importante. Si las cargas van hacia abajo, entonces, ¿qué pasa? Generan entonces diagramas abajo de la viga, hacia abajo. Si las cargas van hacia arriba, generan entonces diagramas arriba de la viga. Eso es lo único que tenemos nosotros que ver y ser ingeniosos. Vamos entonces a aplicar eso que yo le estoy diciendo al ejercicio que nosotros tenemos, es decir, a este problema. ¿Cuántas cargas yo tengo, tiene esa viga? ¿Cuántas cargas así tiene esa viga? ¿Cuántas cargas? 2 cargas, profesor. Tiene 2 cargas. Tiene una carga distribuida, correcto, y tiene una carga entonces concentrada. Perfecto, eso está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Fíjense que es lo que me están pidiendo. Me dicen que encuentre cuánto se deflecta la viga en el punto C. ¿Qué pasa? Y eso tienen que verlo acá. Si yo, aquí está la ménsula, esto es una ménsula, es un empotramiento. ¿Cuál sería la curva natural de esa elástica? Sería así, ¿verdad que sí? Esta línea continua que yo dibujo acá, ¿la ven? Sí, pandea hacia abajo. Pandea hacia abajo, excelente, eso es, pandea hacia abajo, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a trazar una tangente, fíjense, esa recta es una tangente. Entonces, esa recta es una tangente. ¿De qué depende entonces realmente esa deflexión? Realmente depende acá en este punto de todo lo que está a la izquierda de C. O sea, porque yo quiero la deflexión acá, ese punto. Entonces, depende eso de todo lo que está realmente donde, a la izquierda. ¿Lo ven? Porque fíjense donde yo saqué trazo mi tangente para yo conseguir entonces a quién. A C. Eso lo ven. Aquí es tangente de C, no es de B, es de C sobre B. O sea, yo quiero esa tangente que yo tracé por acá. Entonces, acá yo mido entonces ¿quién? Eso es C sobre B, no es B sobre C. Es el punto donde yo quiero medir la deformación con respecto al punto donde parte la tangente. ¿Qué es esto? Como está acá expresado. Entonces, ¿qué yo hago? Fíjense que si yo voy a entonces analizar todo lo que está a la izquierda de C, entonces C es un empotramiento. Y recuérdense que un empotramiento tiene
realmente no tiene ningún grado de libertad. Es decir, aparece en quién una fuerza vertical, aparecería una fuerza horizontal y aparece un momento. No hay grado de libertad ahí. Es decir, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Como yo voy a analizar todo lo que está a la izquierda de C haciendo ménsula, fíjense que lo que yo hago es que hago ménsula en el punto C. Esto significa ménsula. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo conseguir cuál es ese momento en B y cuál es esa reacción en B, porque ya yo tengo que analizar todo lo que está a la izquierda de B. O sea, todo lo tengo que convertir en fuerzas, en cargas. Entonces, para eso calculo las reacciones. Entonces digo, sumatoria de F de Y igual 0. Porque para yo conseguir a RB, entonces, ¿qué tengo? RB menos Q1 menos 3 kilos, eso me da RB 9 kilos. Es decir, esa reacción, ya yo quité el empotramiento y lo sustituyo por su reacción. Voy a buscar el momento en B, hago lo mismo, sumatoria de momento en B, y eso me da entonces, fíjense que eso es Q1, aquí yo tengo Q1, y recuérdense que Q1, ¿quién es? 2 por 3, que es esa longitud, donde está solamente la carga distribuida. El momento en B me da entonces 27 kilolibras pie. Entonces, atiendan esto, que es importante, que aquí es que está todo todo lo que es la explicación de área de momento. Yo voy a hacer ménsula en C. Entonces, pero separo la viga. ¿Cuántas cargas? Recuérdense que cargas son fuerzas y momentos. ¿Cuántas cargas hay a la izquierda de C? ¿Cuántas cargas? ¿Cuántas cargas hay a la izquierda de C? Hay dos, profesor, una distribuida y un momento. No, señor. Míralo bien. Míralo bien. ¿Cuántas cargas? Una carga distribuida, profesor. Bueno. No, tampoco. Mírenlo bien. Miren acá. Miren acá. Eso, usted tiene que mirar esto hacia todo lo que está a la izquierda. Cargas. Cargas, recuérdense que son fuerzas y momentos. Cargas son fuerzas y momentos. Hay 3 cargas, entonces. Entonces, hay 3 cargas, correcto. ¿Cuáles son esas 3 cargas? Esas 3 cargas son la distribuida, como me dijeron muy bien, el momento y esta reacción, porque esa reacción es una fuerza. Entonces, hay 3 cargas. Entonces, ¿qué pasa? Yo la dibujo así, fíjense, yo la separo. Aquí entonces la descompongo. Dibujo una ménsula a la izquierda, entonces con un momento, fíjense. Dibujo una ménsula a la izquierda con mi reacción hacia arriba. Y dibujo entonces una ménsula a la izquierda con la distribuida. Entonces, esa viga tiene a la derecha, realmente queda a la derecha. ¿Cuántas cargas tiene a la derecha esa viga? Una, que es la de, esto es 3 kilos, acá, eso es 3 kilos. ¿Qué es esta? Eso se lo voy a explicar de dónde sale, porque yo puse 9, porque me confundí, pero eso es 3 kilos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo hago entonces? Yo dibujo los diagramas de momento. Fíjense entonces qué fácil para mí yo dibujar, en vez de yo ponerme a dar corte de que de 0 a 3, que si yo qué, todo ese tipo de cosas y hacer y evaluar primer corte, segundo corte. Miren qué fácil. ¿Cuál es mi primera viga que yo tengo, empotramiento? Un momento, ¿verdad que sí? Ese momento vale 27, fíjense, 27 kilos. Entonces, ese momento, realmente, ¿hacia dónde entonces me produce la curvatura de esa viga? Ese momento. Hacia abajo. ¿Verdad que sí? Una deflexión hacia abajo, sí. Hacia abajo, perfecto. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo le dije a ustedes que era la forma del momento flector de un momento, de un par? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de figura formaba? Mírenlo acá, se lo voy a poner acá. Rectángulo. Un rectángulo. Entonces,
ya me dijeron un rectángulo, perfecto. Me dijeron un rectángulo y fleta hacia abajo. Es decir, yo voy a dibujar ese dibujo que nosotros hacíamos grandísimo. Yo lo que tengo que dibujar ahí para él solo un rectángulo. ¿Qué es lo que hice? Fue, mírenlo acá, ese rectángulo, esto que está acá, ese rectángulo, el que yo he dibujado. Mientras tanto, vamos a ver ahora el valor del rectángulo. Evidentemente, la base del rectángulo sería la longitud que tiene la médula, que serían esos tres, mírenlo acá, porque es de B y C, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál sería entonces la altura? Entonces la altura, yo vengo a mi chivo acá, que es mi tabla. Miren la altura. La altura dice que es menos C. O sea, ya yo lo dibujo hacia abajo, es el par solamente. Entonces, pero miren qué fácil entonces. ¿Cuánto vale? Realmente, 27. Fíjense, esto vale 27 acá. Ya yo sé que eso es 27 libras kilo libra pie. Ya. Y yo dibujé, señores, el diagrama del flector de ese momento. Vamos a dibujar ahora el diagrama que me produce, el diagrama de momento flector que me produce esta fuerza, que es la reacción que va hacia arriba. ¿Hacia dónde entonces yo tengo que dibujar el diagrama de momento flector? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vengo acá. Miren siempre esto. Si va hacia abajo, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. H es negativo. Si la fuerza va hacia arriba, entonces es contrario. ¿Hacia dónde entonces yo en este caso dibujo entonces el diagrama de momento flector? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces miren lo que yo hago. Miren qué fácil. Dibujo un triángulo. Mientras tanto dibujo un triángulo. ¿Qué es ese triángulo? Mírenlo acá. ¿Cuál sería entonces esa altura? Porque ya la base yo la tengo. ¿Cuál sería esa altura? Ah, pero yo vengo aquí a mi tabla y digo, miren la altura. ¿La altura qué es? P, ¿quién es P? La carga. ¿Cuánto vale la carga? 9. Porque ya yo conseguí que mi RB es 9. Por L, ¿cuánto es L? 3. Entonces eso vale 27, fíjense. Fíjense acá. Miren, entonces eso es 9 por 3, 27. Ese valor, esa ordenada vale 27. Miren, lo dibujé. Si ustedes se fijan, yo traté de hacerlo más o menos porque esto vale 27 acá y esto vale 27. Lo hice más o menos que así a mano, pero eso no importa. Ese es el diagrama que usted está haciendo. Fíjense que usted no tiene que hacer más nada ya para toda esa brega que nos daba a nosotros hacer un diagrama de flector. Miren qué fácil se hace. Solamente usted manejando esa tabla. ¿Qué pasa? Bien, no hemos concluido. Nos queda entonces este diagrama, que es una distribuida. ¿Hacia dónde va el diagrama de esa distribuida? Si está arriba de la viga, deflecta ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, perfecto, bien. Entonces vengo acá. Mírenlo acá. ¿Qué es lo que yo hago? Dibujo una curvita de segundo grado. Hago un dibujito que no la puedo hacer así, fíjense, recta, sino tengo que hacerla para diferenciar. Hago una curva. Hago mi curva, que fue esta curva que yo hice acá. Fíjense acá, esta curva. Una curva. Ahora, yo lo que tengo que ver el valor de esa ordenada. Entonces, miren qué fácil el valor de la ordenada. Vengo aquí a mi tablita, que ustedes la tienen. Ah, pero la altura es ¿cuánto? W. ¿Quién es W? Q, que es fuerza por unidad de longitud. ¿Quién es la longitud? La longitud donde está la barra, la carga distribuida al cuadrado, y lo divido entre 2. Entonces vengo acá a mi ejercicio y miren cómo lo hice. Esto es ¿cuánto? 2, que vale 2. Esto vale 2 Q por 3, que es la longitud, entre 2. Y eso vale entonces ¿cuánto? 3 por 3, 9. 2 entre 2 se cancela, entonces me da 9, menos 9. O sea, fíjense que esto de aquí a aquí, la ordenada, vale 9. Ya yo tengo entonces, de este lado, ya yo hice, señores, el diagrama de momento flector a la izquierda. Entonces, yo quiero completar, si yo le digo a ustedes, hágame el diagrama de momento flector de esa viga. Ah, por eso dibujamos entonces nosotros esto que está acá. Yo coloqué, ¿cuál es la única carga que me queda a la derecha?
3 kilos. Entonces, fíjense, va hacia abajo. Entonces, ¿cómo genera, cómo deflecta entonces esa carga de 3? Eso no es 9, de 3. ¿Cómo deflecta? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Si está hacia abajo, dibujo el diagrama del momento flector hacia abajo. Entonces, ¿qué diagrama yo tengo que dibujar? ¿Qué figura tengo que dibujar de esas que están ahí? ¿Cuál es la que tengo que dibujar? El triángulo. El triángulo. La Entonces, segunda. la segunda. Entonces dibujo el triángulo. Fíjense qué fácil. Agarro y dibujo mi triángulo. ¡Paf! Alto. Entonces, a mí lo que me interesa conseguir es ¿quién? La ordenada, que es la altura. Entonces vengo a mi tablita acá. ¿Cuál es la altura? P por L. O sea, la fuerza por la longitud. Entonces, pero yo tengo que la fuerza vale 3 y la longitud vale 3. Eso es 9. Fíjense que me llega al mismo donde me llega entonces de este lado, del lado izquierdo, me llega entonces esta parábola. Entonces, señores, amigos todos y compañeros, ese es el diagrama de momento flector de esa vía que a nosotros nos da tanta brega. Que yo estoy seguro que si yo se la pongo a dibujar a ustedes por los métodos convencionales, ustedes duran una semana y posiblemente no la hagan. Y miren qué fácil nosotros dibujamos un triángulo. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, pero profesor, pero la figura no sale así, sale bien bonita. ¿Qué viene ahora? Pero no lo hacemos nosotros porque este es el método de área de momento. Realmente eso es el diagrama de momento flector por partes. Yo no combino acá. Entonces, si yo sumara áreas, entonces me diera entonces la figura que nosotros obtenemos, pero es por parte, no me interesa combinarla. Entonces, fíjense algo que le puse acá para que ustedes vean. Cuando yo decía en los cortes de 0 a 3, por ejemplo, primer corte de 0 a 3, aquí si ustedes se fijan, yo daría dos cortes, un corte aquí hasta C y un corte hasta A. Entonces, de 0 a 3 y de 3 a 4 a 6. Entonces, el momento en 3, como la vía es continua, ¿cuánto tiene que dar un valor? ¿Verdad que sí? El momento en 3. Pero cuando, en el primer corte, en el M3. Pero cuando yo estoy en el segundo corte, en M3, ¿cómo tienen que ser esos momentos? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, porque el momento de la izquierda es igual al momento de la derecha cuando no hay momentos aplicados. La curva de momento se hace continua. ¿Qué es continua? Que no se rompe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo demuestro eso? Miren qué fácil acá. Y por eso fue que le dije, porque este es el diagrama de momento ya. Entonces, se debe cumplir que el momento de la izquierda, o sea, el momento en 3 del primer corte debe ser igual al momento en 3 del segundo corte. Entonces, ¿qué yo hago? Sumo las áreas. Vamos a calcular las áreas entonces. O sea, los momentos. ¿Cuáles son los momentos, señores? Los momentos no son las áreas, son las ordenadas, estas ordenadas. Vamos a sumarla a ver si es verdad que da esto. Miren, ¿cuánto me da esta ordenada? Esta ordenada me da 27 kilos, positivo. La ordenada de rectángulo, ¿cuánto me da? 27 kilos. Me quedan entonces negativos, se cancela. Y me queda entonces menos 9, que es esta ordenada de acá. Eso en el lado izquierdo. Pero ¿cuánto me da la ordenada de este triángulo en el lado derecho? Menos 9. Fíjense entonces que menos 9 es idéntico a menos 9. Entonces significa que yo he construido el diagrama de momentos bien. Ese diagrama que nos da a nosotros tanta brega con se hace. Pero yo no he hecho nada, yo no he hecho lo que me están pidiendo todavía. Yo he construido un diagrama de momento flector y voy a utilizar ese diagrama de momento flector para yo calcular entonces la deflexión. Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. ¿Qué duda tienen? Profesor, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. algo fuera un poquito de tema. Voy a salir y voy a entrar porque la pantalla me estaba fallando mucho, por favor, para que me deje entrar. Está bien, ok. Ok, salí, ok. Preguntas.
¿qué duda tiene? Si yo le digo, esta carga concentrada va hacia arriba, o sea, esto en vez de ponerlo hacia abajo, va arriba, va abajo, pero con la distribuida hacia arriba. Entonces, ¿cómo yo dibujaría esa curva de momento? La dibujaría entonces hacia arriba. Lo mismo, si tengo esta fuerza fuera hacia abajo, entonces esto ya no sería hacia arriba, sino la dibujaría entonces hacia abajo. O sea, eso es un jueguito. La fuerza que van de abajo hacia arriba, entonces las fuerzas que van de abajo hacia arriba generan entonces momentos abajo. O sea, yo dibujo mi diagrama abajo. Las cargas que van entonces hacia arriba generan momento arriba. Dibujo el diagrama de momento encima de la viga. Ya. Bien, entonces seguimos. Vamos ahora realmente a lo que a mí me interesa. A mí lo que me están pidiendo, hermano. Usted lo que le están pidiendo es esa deformación. O sea, cuánto se deflecta la elástica en el punto C. Entonces, miren qué fácil. Miren qué facilísimo es. Yo quiero calcular a quién, a la deformación en C. Eso es cálculo delta C. Eso no es lo que me están pidiendo. Cálculo delta en C. ¿Verdad que sí? Porque me están pidiendo la deformación en el punto medio y el punto medio es C. ¿No es eso? Alguien me tiene que contestar cuando yo pregunto porque yo no sé si están escuchando para no seguir. Sí, Por lo menos. profesor. Sí, exacto. Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo la planteo? Ya yo le dije a ustedes. Delta C va a ser ¿quién? La tangente. ¿De quién? De C, porque es en C que yo quiero entonces medir esa deformación. ¿Con respecto a qué? Con respecto a B. Porque la deformación en C depende de B. Ah, pero eso es fácil. Eso sería 1 sobre E por I. ¿Quién es E? El módulo de proporcionalidad, que en estos casos, al menos que yo le dé los valores, se asume que es E por I. O sea, yo no sé quién es. Lo dejo como E por I expresado. Entonces, fíjense, área del diagrama de momento flector, ¿de quién? De C y B. O sea, ¿qué significa eso? Que es el área entre los puntos C y B. El área entre los puntos C y B. ¿Por quién? Por la distancia al centroide de cada área esa al punto donde yo quiero la deflexión, que es en este caso C. Y eso es lo que yo tengo que aplicar entonces. Yo le pregunto, vuelvo entonces ahora a mi diagrama que yo formé. ¿Cuántas áreas yo tengo entre B y C? ¿Cuántas áreas tengo yo entre B y C? 2, 3. ¿Cuántas? 3 áreas. Tengo este triángulo aquí arriba, tengo esta parábola aquí abajo y tengo este rectángulo. 3. Correcto. Entonces, ¿qué tengo? Lo que tengo yo que hacer realmente es agarrar y calcular esas áreas. Ya fíjense que ya yo debo calcular las áreas, por eso yo calculé la ordenada y tengo la base siempre. Como la base siempre la conozco, lo único que tengo que calcular es la ordenada. Entonces vamos a la primera área. ¿Cuál fue la primera área? Bueno, la primera área que yo hice fue con el triángulo. Miren el triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo, señores? Un medio de la base. ¿Cuál es la base? 3. ¿Por quién? Por la altura. Ya sobre 2. Entonces, o sea, un medio. Entonces, eso sería ¿quién? Un medio de quién. En este caso, utilicé fue la base. O sea, fíjense que es 3. ¿Esto es cuánto? ¿Cuánto tengo acá? Eso es P por L. Entonces, tengo acá esto. Vamos a ver. ¿Cuánto? 27. O sea, esa fuerza vale 27. Entonces, vamos 27. Si ustedes se fijan,
por 3 entre 2. El triángulo, este triángulo, esto es 9 por 3, que es P por L. ¿Qué es esto? Tengo que revisar esta parte acá. Vamos a ver entonces el otro que tengo. Este es el momento. El momento entonces, el área, esta área, ¿cuánto es? 3, la base por altura, que es 27, entonces menos 27. ¿Por quién? Entonces, la distancia media que tiene este rectángulo con respecto a este punto es un medio de 3. Entonces, ¿y qué tengo? Tengo realmente acá, el otro sería esta curva, esta área. Yo estoy aplicando, en el caso de una curva, tengo un tercio de la base por altura. Entonces, vengo acá, un tercio de la base. ¿Cuánto vale la base? 3. La altura, esa altura, ¿vale cuánto? Esta altura. Esta altura es ¿quién? 9, fíjense 9. Entonces, un tercio de 3 por 9. ¿Por quién? Por la distancia al centroide. Yo tengo que, en el caso de una curva, es un cuarto de la base. Entonces, tengo acá un cuarto de 3. Entonces, esto da 45 menos 121. Vamos a ver. 27 entre 2. Fíjense, aquí me faltó la base, porque eso es un triángulo. ¿Esto es cuánto? ¿Cuánto nos da esto? El área de un triángulo, un medio de la base. ¿Cuánto es la base? 3. Eso es 3. Por la altura, que es 27. 27 entre 2. Entonces, eso es lo que da acá. O sea, aquí nos faltó a nosotros un 3. Entonces, por eso sale 40.5. O sea, tienen que aquí saber, recordar que aquí me faltó la base. Entonces, después esto da 3 por 27 por 3 entre 2. Eso da menos 121. Y este me da a mí acá, esta operación, aquí sale un tercio por 3 se cancela, entonces me queda 9 por 3 entre 4. Entonces 6.75. Sumo, fíjense, coloco los signos, positivo, negativo, negativo. Y sumo. Eso me da entonces que E por I es menos 87.75 kilos. Si yo despejo entonces a delta C, sería menos 87.75 kilos sobre E por I. Y como es una deformación, eso da en pie. Y ya yo calculé. Eso significa entonces que ¿cómo yo consigo esa deformación? Yo solamente tengo que dividir ahora mismo entre el módulo de proporcionalidad y el momento de inercia de la sección, dependiendo de cuál sea la sección. Entonces ya, por lo general, cuando no se dan esos valores, se expresan la deformación de esa forma. Pero ¿qué pasa? Pregunta, hasta ahí. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué pregunta? ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Ninguna hasta el momento, profesor. Dígame. Alguien que dijo, profesor. En algún momento, a la altura como 27 y en otro momento como 9. Me perdí un poquito ahí. No, vamos a ver. Mira las figuras que tú tienes, que son las áreas que tú tienes. Este triángulo, fíjate que esta ordenada es 27, esta base es 3. Vamos a calcular el área de ese triángulo. Eso es un medio.
O sea, pongo 0.5 por la base, que es cuánto, entre B y C, eso es 3, por 3. La altura, ¿cuánto es? Mírenlo acá, la altura es 27, yo se la puse acá, que es P por L, porque eso es 9 por 3. Entonces, por 27. Por 27. Eso da 40.5. Ya. Entonces, por la distancia que hay desde ese centroide que está a 1/3 de la base, es decir, 1/3 por 3, entonces eso es 1. Entonces me queda ese menos 40.5 que está acá. Lo que pasa es que aquí se me fue, me faltó la base del triángulo acá. Ok, profe, ya, ya. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Mire, señores, también le digo un poquito de modestia, ¿tú entiendes? Pero estos problemas, o sea, yo lo he estudiado bastante bien y no todo el mundo tampoco tiene o sea, muchos profesores también eluden estas explicaciones. Y yo digo, bueno, pero me gustan estas cosas porque obligan a uno a que tú tienes realmente que estudiar. Evidentemente, son muchos años que tengo con esto. Yo dije, ¿qué pasa? Pero ven acá. ¿Solamente es así que yo puedo calcular eso? No. Y miren, yo le puse, estos problemas son más difíciles que el que ustedes tienen en el examen. El examen solamente sustituye por la fórmula, en una carga solamente. Pero se lo puse acá para que ustedes entiendan la dinámica. Yo dije, no, pero mira, yo voy ahora a trasladar realmente esa carga que está acá, la voy a trasladar entonces a C. La voy a trasladar a C. Pero ¿cómo yo puedo trasladar esa carga? O sea, yo voy a formar un sistema equivalente aquí en C. Voy a quitar entonces esa carga. Para yo formar un sistema equivalente debo trasladar la carga con la misma dirección y sentido y un momento. El momento sería 3 por 3, 9. Es decir, yo hice esto, fíjense. Yo convertí ya mi viga que yo tenía realmente, la convertí entonces en esta ménsula. Trasladé la fuerza C y produjo un momento. Entonces, ¿qué hago, señores? Ahora, a mí lo que me interesa siempre es conocer entre B y C. Pero ahora hice ménsula realmente, ¿dónde? Hice ménsula en B. En B hice ménsula. Entonces, fíjense que si yo hago ménsula en B, realmente ahora los diagramas abren ¿dónde? Abren hacia B. Los diagramas abren en el punto donde yo hago ménsula. Cuando hago ménsula, digo ménsula es empotramiento. Entonces, antes, en el anterior, en esta forma, yo hice ménsula ¿dónde? En C. Ahora hice ménsula en B. Entonces, lo mismo. A mí lo que me interesa es conocer realmente TCBA. Pero como tengo ménsula en B, entonces, ahora el centroide, o sea, yo tengo que buscar el centroide a C, pero entonces como la ménsula me la da, la referencia de la fórmula me la da con respecto al punto donde yo hago ménsula, entonces a esta distancia sería realmente 1 menos esa distancia, 1 menos esta distancia, 1 menos esa distancia. En definitiva, lo que hice fue, vamos a ver, si yo hago ménsula en B, fíjense la otra cosa, por eso, porque yo decía, porque aquí, para yo hacer lo que hice, tuve que calcular entonces estas reacciones, que fueron el momento y la reacción. Pero si yo dejo la ménsula en B, ya eso no tengo que calcular reacciones porque está una ménsula ahí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi carga distribuida. Fíjense que ya esto que tengo acá, esto que está acá, entonces lo separo. Una carga distribuida arriba, tengo una fuerza de 3 abajo y tengo un momento entonces que abre hacia abajo. Entonces, ¿qué hice? Miren el diagrama. ¿De quién? De la fuerza que va hacia abajo. Eso es 3 por 3, 9. Fíjense, 9 kilos acá, la ordenada. Fíjense entonces la de la distribuida. 2 por 3 al cuadrado. Eso es 9. Entre 2, 9.
y tengo el momento que es 9. Fíjense que todo, la ordenada de todas estas áreas realmente, y ese es el diagrama, señores, miren, ese es el diagrama de momento flector de esa viga, miren, entre cositas que yo he dibujado acá. Entonces ahora, ¿qué tengo? Fíjense, el cálculo en C, delta C, TC, TDC es con respecto a B1 sobre por I, área CB por XC. Pero ahora lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a ver. Esta carga es de quién? Es el primer triángulo. Ese primer triángulo. Que creo que fue que lo hice así, con el primer triángulo. No, esto es un medio. Entonces, esto es la carga, esto es la distribuida. Entonces, esta es la distribuida. Sería un tercio en la base por la distribuida, por la ordenada que es 9. Entonces, como yo tengo un tercio, aquí, perdón, aquí sería un cuarto de quién. Aquí es un tercio, el área es un tercio, base por altura. Entonces, eso es un tercio de B por quién, por 9. Entonces, por la distancia, entonces, esa distancia que hay es a la ménsula, donde yo hago la ménsula, pero a mí lo que me interesa, como C está del otro lado, entonces me interesa 1 menos eso. Sería entonces, ¿cuánto? 3/4. Entonces, por eso aparece acá 3/4. ¿De quién? De 3. Vengo entonces con la fuerza de quién? La fuerza de 3. Entonces, eso sería, ¿cuánto? Un medio, el triángulo, la base 3. Entonces, la altura sería 3 por 3, 9. Entonces, como es un tercio de la base, entonces, como le estoy restando 1, serían 2 tercios de la base. Y en el caso del momento, serían 3 por 9. Entonces, como quiera el rectángulo, 3. Si ustedes se fijan, eso da idéntico. Da idéntico. O sea, yo puedo hacer, fíjense lo que yo hice. Yo trasladé. ¿Y por qué traslado, señores? Porque yo no puedo, si ustedes se fijan, cómo aparecen las ménsulas. Cuando yo hago ménsula en una viga, por ejemplo, la distribuida la ocupa completa. La concentrada está en el final. Entonces, tengo que saber cómo yo formo la ménsula. Pero a nosotros nos dio realmente en ambos casos, nos dio que la ménsula era en C 87.75 por I. Ahora, eso es sencillo y es lo que en esto, no es que yo le ponga esto a ustedes y que yo diga ya, eso está hecho así, tiene que ser así. No, es que hay que comprobarlo. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Pero yo tengo una herramienta, que esa sí no falla. Usted puede estar seguro que esa no va a fallar. ¿Y cuál es? MD Solid. Vamos a ver entonces cómo realmente MD Solid calcula la deformación. Entro a MD Solid. Miren qué fácil. Voy a dibujar mi viga. ¿Cuál de esas tres figuras entonces ahora yo utilizo para la ménsula esta? Para dibujar la ménsula. ¿Cuál de las tres utilizo? ¿La viga simplemente apoyado esta ménsula o esta ménsula? ¿Cuál de ellos utilizo? No se muestra, profesor, el de Solid. No se muestra. No, estamos viendo el PDF. Ok, perfecto. Por eso me tienen que decir siempre. Y tiene usted razón. Tiene mucha razón. Lo que pasa es que no se iba a dejar más.
la ven ahora. ¿Tienen el Sí, ahora meso? Sí. Ahora sí, ¿verdad que sí? Sí, ahora sí. Entonces, ¿cuál de esas tres figuras yo utilizo para dibujar mi médula? La Esa número médula, 3, La mírenla. de la derecha, la de la derecha, profesor. Vamos a ver, señores. Esa es la médula que yo tengo que dibujar. Aquí está la médula. ¿Cuál de ellas tengo que dibujar? ¿Cuál de la derecha? Aquí hay dos médulas. La del medio. La del medio, hermano, dígame así. Porque es esta, la del medio. Le di a la del medio. ¿Qué longitud tiene la médula? Eso es 3 y 3. Eso es ¿cuánto? 6. Eso está en pies. Entonces eso está en pulgada, cambio a pie. FT. Perfecto. Ya está ahí. Mírenla acá. La ven, ¿verdad que sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo entonces una distribuida que va desde la médula hasta 3. Y esa tiene, el Q vale 2. Entonces, pero miren qué fácil. Entonces, ¿qué tengo? Dibujo mi distribuida hacia abajo. ¿De dónde empieza? En 0. ¿Y dónde termina? En 3. Correcto. Eso es pie. ¿Y cuánto vale? Vale entonces 2. ¿2 qué? 2 kilos libra pie. ¿Qué es esto? 2 kips. O sea, 2 kilos libra pie. ¿Qué es esto? Ya, le doy enter. Miren acá. ¿Dónde tengo entonces yo la otra fuerza? En el extremo. Es decir, aquí en B. Entonces, aquí eso sí no lo puedo modificar porque él me coloca las letras, que eso ahí sí no puedo. Entonces, en el extremo yo tengo una carga concentrada de 3. Dibujo mi carga concentrada. Selecciono. ¿Cuánto? ¿Dónde va? ¿En qué coordenada? Va en 6. Esto es pies. ¿Y cuánto vale? 3. ¿Es qué? Kilo pip, kilo libra. ¿Qué es esto? Kips. Mielquina, pero me salen los diagramas. Fíjate que me salen los diagramas. O sea, el diagrama de fuerza constante. Pero a mí no me interesa eso. Ya. O sea, así es que es el diagrama que nosotros dibujamos. Pero ya yo lo dibujé por parte. Ya. Pero a mí lo que me interesa ahora mismo es la deflexión. O sea, la deformación. Entonces vengo acá, atiendan. Me están viendo en opciones. Están ven la ventana que abrí. Sí, Están profe. viendo ahí. Sí. Sí, profesor. Entonces ahí entonces tengo donde dice slope, dice deflection, diagrams, eso es pendiente de flexión, o sea, pendiente de formación. Me voy acá. Entonces me sale esto. Que él dice, mire hermano, el módulo E por I, que es el módulo esa, la variable que es el producto del módulo de proporcionalidad por el momento de inercia, dice, mira, yo no sé lo que tú me has dado, yo no sé nada de eso, vamos a utilizar 1, para no, porque eso es neutral, 1, voy a utilizar 1, me lo coloca acá. Entonces me dice, aquí yo selecciono la unidad, yo digo, no, mira, yo no la quiero en pulgada. ¿Por qué no la quiero en pulgada? La quiero realmente en pie. Si ustedes se fijan, ¿cuánto? Vamos a ver, esas unidades son, ¿en qué unidades se da el módulo de proporcionalidad? ¿En qué unidades? Si estoy trabajando con pies, ¿en qué unidades? Y libras. Serían libras sobre pie cuadrado porque es un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? El momento de inercia es una unidad de longitud a la 4, entonces serían por pi a la 4. Entonces, pi a la 4 entre pi a la 2 me da entonces pie al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, y como estoy utilizando KIP, utilizo entonces esta, KIP FT. Cambié. Vengo acá. Mielquina. Pero eso no. Miren acá. Esa es la deformación que yo quiero acá. No es. Y miren lo que es esa vaina. 1053, hermano. ¿Qué hacemos entonces ahí? ¿Eso qué significa eso, Álvaro? ¿Que está bien o está mal? ¿Cuánto fue que nos dio?
Nos dio 87.75, ¿no fue? Esa deformación. Ese es delta C. Eso, ¿Eh? sí, 87.75. 87.75. Pero aquí está dando, ¿sabe cuándo está dando acá? Aquí está dando, míralo ahí. O sea, no la ven. Bueno, ustedes la están viendo. 87 puntos. Fíjense que eso, 87.75 hacia abajo. Mierda, pero M de Sol está diciendo menos 1053. El menos está bien, porque hacia abajo 53. Ah, pero miren aquí una cosa. Me dice que las deflexiones me la está dando en pulgadas. Él dice, voy a ver si tengo pie. No, mierda, no. Tengo solamente pulgada y milímetro. Ah, pues me quedo en pulgada. Entonces, ¿qué hago? Ya yo sé que eso está en pulgada. Y eso, si ustedes se fijan, yo tengo un área. O sea, tengo un área por un... O sea, tengo área por una longitud. Entonces, tengo un momento. O sea, el momento, o sea, tengo un área de momento. Entonces, ¿qué nos da ese asunto a nosotros? Si ustedes son, y yo sé que ustedes lo son. Profesor, con su permiso. Sí, dígame. Señor. Ahora mismo no estoy viendo nada en la pantalla, se frizó la pantalla. ¿Qué yo hago? De mi parte. Sí. Si puedo salir para volver a entrar. Sal y te voy a esperar un ratito ahí. Miren, atiendan. Ya yo sé qué es por I. ¿Cuánto me da por I? ¿En qué unidades da por I? Libra sobre Pie cuadrado. pie sobre pie cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo entonces, de aquel lado, recuérdense que yo tenía un área. Esa área estaba formada ¿por quién? Básicamente, una base y por un momento. Es decir, ese momento tenía también una fuerza y una longitud. Es decir, yo tenía entonces fuerza, longitud al cuadrado, que eso es el área, por la distancia al centroide, que es una longitud. Me queda entonces fuerza, longitud al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es del otro lado, es decir, eso es esto. Esto que está acá, si yo dejo esto de este lado, esto aquí al lado, yo le pongo unidades, sería fuerza por quién, por pie a quién, a la 3, o sea, por unidad de longitud a la 3. Entonces, cuando yo divido, entonces, esa fuerza entre unidad de longitud al cuadrado, entonces me queda solamente, las fuerzas se me van y me cancelan, me queda la longitud, como tiene que ser. O sea, eso es longitud, porque es una deformación, señores. Entonces ya saben, eso es el análisis así que yo se lo estoy haciendo, pero eso es longitud. Entonces lo que yo vengo acá a mi diagrama y digo, pero esto da 1053. Lo divido entonces, un pie tiene 12 pulgadas, divido eso entre 12. Y si usted divide 1053 entre 12, le da 87.75. Sí, pero lo está expresando en pulgadas, entonces hay que dividir entre 12 porque es un pie. ¿Y cuánto te da entonces? Te da 87.75, que es este resultado, Bárbaro. Si tú agarras tu calculadora o tu celular, te tiene que dar eso. Entonces, por eso es que me gusta esta materia también. Y me gustan las cosas así, porque ustedes mismos se pueden corregir. Cuando usted me entrega en el examen, usted entra, además que yo se lo puse en el examen, compré por M de Soli. Si no le dio como M de Soli, está malo. Está malo. Porque esto no es que Nao le está diciendo a usted una teoría. No. Es que Nao le está diciendo una teoría. Y usted tiene una manera de comprobar realmente de que lo que yo le estoy diciendo está bien o está mal, porque yo me estoy sometiendo a un escrutinio, y el escrutinio es un software. No sé si entienden la dinámica. Entonces, ya, significa que fíjense, ese ejercicio está bien. Ya yo lo he comprobado, le hice 2 métodos, 2 formas, y lo comprobé por M sólido. Estoy muy bien. Cuando usted me lo entregue en el examen, usted dice, mierda, está bien, ya yo sé que eso yo lo tengo bien. Vamos entonces, señores, al último de esto. El que ustedes tienen, solamente tienen que aplicar ahora
no es una tabla, ahora es otra tabla, una sola vez. Aquí yo le puse 2 veces para que ustedes vean algo diferente. O sea, este está más difícil que el que tiene el examen. Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa, señores? Yo tengo realmente este problema. Ahora yo tengo una viga simplemente apoyada, pero me están diciendo calcule la deformación. Ahora, ¿dónde? En el punto medio. ¿Dónde el punto medio? C. Yo tengo una carga distribuida desde A hasta C y tengo realmente una carga concentrada de 8 kilonewton. Entonces me están diciendo, pero que ahora no es como yo lo quiera calcular. Me están diciendo, no, hermano, calcúlelo por el método de superposición. Entonces, ¿qué es el método de superposición? Es el famoso método de la fórmula también. Se le dice el método de superposición al método de la fórmula. Lo que yo digo, el efecto que tiene una carga, una viga cargada realmente es la suma de los efectos de cada carga individual. Entonces, hay un micrófono ahí que está dando carpeta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo resuelvo ese problema? Yo resuelvo ese problema utilizando entonces para eso todos los libros de materiales, todos los libros de diseño mecánico tienen tablas de deformación. ¿Dónde está esa tabla? Yo utilizo para mí esta tabla la tiene el libro de Singer de resistencia a materiales. Singer se llama. Es un libro, cuando yo estudié lo hizo solo él el libro. Él ahora lo tiene realmente con otro autor. Es para mí el libro de resistencia que mejor explica deformaciones en viga. Para mí el mejor libro que explica deformaciones en libro se llama el libro de Singer. No existe otro libro que explique el capítulo de deformación como lo explica ese libro. Entonces, de aquí tiene esa tabla. Esa tabla es la 6.1 que ustedes la tienen. Eso está en ese capítulo de ese libro. Pero entonces utilizo de él también la que es muy completa, a pesar de que dentro tengo otra, pero que no se la copié. Hay una tabla ahí que hay unos casos que no me aparecieron acá. Entonces que me aparecen en otro libro que yo tengo por ahí, pero no tiene sentido. Eso ustedes van a ver que lo resolvimos sin esa. Es sencillo. Usted lo que tiene que buscar, usted pone en Google tabla de deformación. Ya, ahí le tiene que aparecer esta tabla. ¿Cuáles son esas tablas? Esta. Miren, voy a rotar acá. Roto otra vez. Miren, vamos a ver. Estas son las tablas de deformación. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo se interpretan esta tabla? Si yo le digo a ustedes, le pongo esta viga, eso es una ménsula que tiene una carga en el extremo. Ya, el momento, miren, es P por L, el momento máximo es P por L, que es acá, la pendiente en el extremo. Es decir, ese teta, fíjense, ese teta vale ¿cuánto? P por L sobre 2E por I. Y entonces la ecuación de la elástica, esa ecuación que define esa línea continua es en cada punto de la viga, es ¿quién? Fíjense, E por I, eso es delta C. Y es delta también. Entonces ellos le llaman aquí Y, pero eso es delta. P por X cuadrado sobre 6, 3L menos X cuadrado. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, la elástica, la deformación a 1 metro, yo X vale 1 metro. En la longitud, suponiendo que sea 5, eso es 5. Y ya sustituyo en esa fórmula. Y me da entonces la deformación en cada punto. Entonces aquí tengo siempre la deflexión máxima, porque en estos problemas lo que interesa básicamente es conseguir la deflexión máxima. Me dice, mira qué fácil es conseguir la deflexión máxima en este tipo de casos, cuando tengo una ménsula con una carga en el extremo. Eso sería PL cubo sobre 3 por I. Ya aplico esa fórmula, miren qué fácil. Entonces por eso es que le llaman el método de la fórmula, porque lo que tú agarras es que tú separas tu viga original en las cargas, y para cada uno de carga va la fórmula, la tabla, y te da entonces ya y suman las deformaciones. Estas son todas para ménsulas, y aquí empieza entonces, en el caso 6, empieza entonces para viga simplemente apoyada. Vamos a ver qué dice esto. Miren, para una viga simplemente apoyada, el momento máximo es P por L sobre 4. La pendiente en L, o sea, en el extremo derecho, izquierdo, y en el extremo derecho es P por L sobre 16 por I. La ecuación de la elástica en cualquier punto es EI
delta y P por X sobre 12, 3 cuartos de L cuadrado menos X a la 2. Eso es para cualquier valor de X entre ¿quién? Entre 0 y L sobre 2. Fíjense, para acá. Entre cualquier valor acá. O desde acá también. De este lado. Entonces, la flecha máxima está en el punto medio, en este caso. Y vale ¿cuánto? P por L cubo sobre 48 por I. Entonces, si tengo la carga, tengo la fuerza aplicada más hacia el extremo, hacia el apoyo derecho, entonces aplico, fíjense, aquí tengo la pendiente, me varían ya, entonces, y tengo la ecuación de la elástica, realmente, dependiendo de donde yo la quiera calcular. Aquí me dice, bueno, eso es para 0 menor que A. Eso es desde acá hasta acá. Y para cualquier valor mayor que A, entonces utilizo realmente esta ecuación acá. Y en el centro, no máxima, en el centro, fíjense, en el centro, no máxima, utilizo entonces realmente P por B sobre 48 por I, 3 por L sobre menos 4B cuadrado. Si tengo una carga concentrada, utilizo entonces esta ecuación. O sea, eso es la pendiente, son iguales, porque es concentrada completa. Entonces la ecuación de la elástica es esta. Y me da entonces, en la flecha máxima me da este valor. Distribuida, profesor. Perdón, distribuida, señor, sí. Distribuida uniforme. Si tengo una distribuida variable, entonces lo mismo. Es decir, lo que yo tengo que ver realmente es el caso. Es el caso. Y aplico la fórmula que yo tengo. Entonces, con eso nosotros vamos a resolver ahora este ejercicio. Porque yo se lo estoy pidiendo así, es por superposición. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren lo que pasa en este problema en particular. En este problema en particular, lo que yo tengo es, vamos a analizar, ¿dónde yo tengo la distribuida? Miren la viga. ¿Hasta dónde yo tengo la distribuida? Hasta la mitad. Hasta la mitad. Muy bien. Entonces, vengo acá. Analizo mi chivo acá. Ese chivo es válido, fíjense. Vengo desde el caso 1. Este caso 1 no me interesa porque eso es una ménsula, hasta el 5 no me interesa porque yo tengo una simplemente apoyada. ¿El caso 6 es el que aplica? No. No, porque es una concentrada. ¿El caso 7 aplica? No. No. ¿El caso 8 aplica? Sí. Bien, usted dijo que sí, señor. Sí. Mire la vía que usted tiene. Usted me dijo hasta la mitad, pero mire entonces, usted me dijo muy bien hasta la mitad, pero la concentrada, la distribuida que yo tengo, ¿qué abarca? La viga completa. Entonces no es el caso. Tiene que ser idéntico, hermano. Ok. Bien. ¿Es el caso 9? No. ¿Es el caso 10? No. ¿Es el caso 11? No. ¿Caso 12? No. Se acabaron los casos, Bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que resolver entonces. Tú puedes buscar y existe esa fórmula está, si ustedes le gusta mucho esta materia, o sea, estos cálculos, hay un libro que se llama Mecánica de Materiales de Roy Cray Jr. Roy Cray Jr. El libro original trae un CD de MD Solids. Es un libro que tiene como una parábola. Entonces, ese tiene la fórmula. Esa fórmula tiene una viga apoyada a la mitad. O sea, con una carga distribuida a la mitad. Pero, bien. ¿Por qué yo le puse este ejercicio? Para explicarle un método con el caso cuando aparezcan este tipo de viga. ¿Qué se hace? Miren. Lo que yo hago es que formo una viga simétrica. ¿Qué es una viga simétrica? Una viga simétrica realmente es una viga que tiene, a partir de un punto que es el centro, realmente cargas distribuidas en cargas iguales, tanto a la izquierda como a la derecha.
entonces lo que yo tengo que hacer es realmente formar a la derecha, o sea, lo que yo tengo a la izquierda, en este caso que tengo carga a la izquierda, lo completo entonces con la derecha. ¿Cuál es la carga total que yo tengo a la izquierda? ¿Quién me dice cuál es la carga total que yo tengo a la izquierda? Total, la carga total. Hay que hacer un cálculo. ¿Cuánto vale la carga total? Yo le digo, ¿con cuánto está cargada eso desde A hasta C, esa viga? Con 16 kilonewton. Está cargada muy bien, con 16 kilonewton. 2 por 4 más 8. 2 por 4 te da 8, más 8 te da 16, con 16 kilonewton. Perfecto. Entonces yo debo completar 16 kilonewton a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense. Completo mi distribuida. ¿Con cuánto? La misma distribuida. 2 por 4. Aquí me da 2 por 4, 8. Y le sumo entonces los 8 que me quedan, porque ya yo completé aquí con la distribuida. Fíjense, completé aquí con la distribuida. ¿Cuánto es la distribuida? Me da 2 por 4, 8. ¿Me quedan cuánto? ¿Cuánto me faltan todavía? 8. 8 más. 8 más. Entonces, esos 8 más se lo sumo ¿a quién? A la concentrada que tengo acá. 8 más 8 me da 16. Y señores, caballeros, ustedes distinguidos, yo entonces convertido esa viga en una viga simétrica. Aquí, esto que está acá, aquí va un 16, entonces ya tengo una viga simétrica. Entonces, como yo tengo una viga simétrica, lo único que yo tengo que tener pendiente es lo siguiente. Como eso es ficticio, para yo conseguir entonces la deformación, yo consigo la deformación con la viga simétrica, pero esa deformación es 2 veces. Entonces, para yo conseguir la deformación original, sería dividir esa deformación que yo tengo entre 2. Ya, lo único. ¿Me entienden? Porque yo he hecho un subterfugio para yo entonces calcular, utilizar la fórmula. Porque si ustedes se fijan, esa fórmula aparece, ya yo tengo una viga completa. ¿Cuál sería entonces este caso de la tabla de formación? ¿Cuál sería este caso? ¿El caso cuál? El caso 8. Aplico el caso 8. Miren qué fácil. Aplico el caso 8. Y la otra es una carga en el medio concentrada, caso 6. Es decir, fíjense qué fácil. Caso 8 y caso 6. Voy al caso 8. Vengo al caso 8 de la tabla. ¿Qué dice? Mira qué dice el caso 8 de una vez para el centro. Me da 5W a la 4, 384 por I. Ah, pero eso lo que tengo yo es que poner así mismo. 5W L a la 4, 384. ¿Quién es 5? 5 una constante. ¿Quién es W? Q, pequeña, 2 kilos. ¿Quién es L? 8 ya. Entonces sobre 384, fíjense que eso da 106.6666 E por I. Miren qué fácil. Y esto es 48, PL cubo, esa me lo sé, PL cubo 48 por I. Entonces, ¿quién es P? 16 kilos por 8 al cubo. Entonces, eso me da 2 delta C, me da 277.3326. ¿Entre quién? Entre E por I. Pero yo lo que necesito es realmente, es delta C, dividido entre 2. 300, 138.666. Y ahí está la solución. Pero no me crean a mí. Vamos a ver si eso está bien. Créanle entonces al M de Solid, señores. No me crean nunca. El primero se divide entre 2 también, profesor, el de la carga distribuida, ¿verdad? No, bárbaro. Se divide todo entre 2. Al final, bárbaro. No ve. Yo sumo. Yo lo que hice, bueno, es que no. Sí, listo, ya. Ya yo sumé realmente 106 y 170. Fíjate que eso me da 177. Entonces, el total. Entonces, porque tengo una suma es. Entonces, eso lo divido entre 2, ya me da 138. Ese es el valor. Entonces, como yo tengo, eso es metro. Recuérdense que eso es metro ya. Vamos entonces al M de Solid. Vamos a ver qué dice el M de Solid. Vamos entonces, voy al M de Solid. Sinceramente yo, es una cosa que tiene el M de Solid, que hay que
porque está igual. Y eso es bueno para los problemas que tú tienes, va a utilizar entonces, por ejemplo, con el caso de la tensión y todo eso. Vamos a formar acá, eso me dio entonces 138 y algo. Tengo una carga, ¿cuánto es eso es metro ahora? Tengo metro, tengo 8, fíjense, 8. Las reacciones están entonces en 0 y en 8, ¿verdad que sí? Eso es lo que teníamos. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? En el M de sólidos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Entonces, bien, correcto. Entonces voy a cargar la viga. Entonces tengo una distribuida. La distribuida va hasta 4. Correcto. Y entonces eso vale 2. Y esto es kilonewton metro. ¿Qué es esto? Ya la tengo acá. Entonces tengo una concentrada en el medio. Entonces, ¿dónde va esa concentrada? Esa concentrada va en 4. ¿Y cuánto vale? 8 kilos. 8 kilos. Perfecto. Enter. Aquí me da que tengo, me dio opción, entonces es low. E por I me queda entonces, aquí cambio entonces. Eso sería aquí en kilonewton metro cuadrado. Perfecto. Cambié acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces, si ustedes se fijan, lo expreso entonces en milímetros, porque aquí cambio. Como estoy en metro, mírenlo acá, 138.666. ¿Vieron el problema? O sea, ahí lo tienes resuelto de las dos formas. O sea, hemos aplicado diagrama de momento por parte y hemos aplicado entonces superposición. Entonces, y ustedes tienen un examen que tiene problemas de ese tipo. Ya saben, cuando calculen la deformación, compruébenlo por M. Todo tiene que comprobarlo por M solo. Yo se lo puse además, se lo puse a ustedes en el examen para que sepan que si está bien o está mal lo que están calculando. Entonces, señores, dejamos la teoría hasta acá. Entonces, y pasamos a taller. Ustedes tienen el examen de taller. El taller tiene un problema muy fácil, que es calcular las tensiones, el esfuerzo por tensión, por flexión y el esfuerzo cortante. Fíjense una cosa, yo le doy a ustedes ahí, eso tienen que tenerlo presente, le doy el momento de inercia, no tienen que calcularlo. Donde tienen que calcular el momento de inercia con todo es en el segundo problema. Perfecto. O sea, sigma m por c sobre i, ese momento yo se lo doy, que creo que fue 20 por i a la 6 milímetros a la 4, algo así. Bien, entonces vamos a pasar a un tema en taller, que es entonces esfuerzo combinado y círculo de Mohr. Okay. Vamos a conectarnos entonces a taller.